logra visualizar? Muy amable, gracias. Muy bien, entonces, gracias. Bueno, pues previo a la clase, rápidamente, pues les muestro nuevamente el aula virtual. Aquí está el link, aulavirtual.ingeniería.usac.edu.gt. Si tienen varios cursos, pues les van a aparecer varias pestañas. Si no, pues acceden a las etapas de validación en la industria farmacéutica y pues como ya les había mostrado previamente, van a encontrar el programa, van a encontrar las clases, incluida la que vamos a trabajar el día de hoy, que sería la clase 3. Y en la tercera pestaña donde dice evaluaciones y calificaciones, ahí está el listado y asistencia del curso. Entonces, para quienes no han entrado o no escucharon, ahí pueden entrar, los va a redireccionar a un documento de Excel en línea donde ustedes pueden ver su nombre, su DPI. Nadie me marcó ningún cambio, entonces yo asumo que están correctos los datos de todos. Igual si alguien más estuviera que no lo ha revisado, por favor revisarlo. Voy a dar todavía tiempo esta semana para que verifiquen si está mal algún dato. Si está mal, lo escriben a la par. Y esta semana pues les prometo que voy a ponerme al día en cuanto a las asistencias, que tengo los reportes. Sin embargo, porque como son las primeras 2, 3 clases, de repente hay personas que no entran o hay personas que no están, que se agregan. Entonces, por eso no he terminado de pasar la asistencia, pero lo van a ir viendo siempre en ese mismo link. Igual, cuando ya hayan calificaciones de los cortos del proyecto y todo, ahí lo van a ver. Entonces aquí está la opción de examen corto 1, se abre hoy a las 8:50, como les decía, y se cierra el día de mañana a las 11:50. Se lo voy a poner a las 12 de la noche, nos va a alargar 10 minutos más. Entonces aquí dice que el examen cubrirá los conceptos vistos en la clase 1 y 2. En realidad son 5 preguntas, son de falso y verdadero. La verdad es que está bastante accesible para que aprovechen a sacar 100 puntos. Tiene una duración de 15 minutos una vez se abra y un solo intento. Si alguien tuviera algún problema, me puede avisar a mi correo, pero sería un caso muy excepcional. Por favor, que se les fue la luz o algo, espero que no. Antes de hacerlo, verifiquen de tener carga, datos de internet, buena señal, qué sé yo, que no esté lloviendo súper recio. Por eso tienen un día y 3 horas para hacerlo. El valor del examen es de 10 puntos. Como dijimos al inicio, vamos a trabajar 4 exámenes cortos de 10 puntos y un proyecto de 35 35 para los 75 de zona. Y pues en bibliografía está lo que vimos la semana pasada, que fue el RTCA y la guía. Eso es lo que pueden acceder quienes no habían podido. ¿Alguna duda con eso? ¿No? ¿Comentario? ¿Todo bien? Todo claro, ingeniero. Gracias. ¿Ahora logran ver mi presentación del día de hoy, 26 de agosto? Sí. Sí, excelente. Gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con el curso de etapas de validación en la industria farmacéutica. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que por ahí hay alguna manita o algo. Buenas noches, ingeniero. Vamos a ver. Buenas noches. Disculpe, una consulta. Fíjese que el día Sí. sábado tuvimos un inconveniente para un curso, pero hicieron una mención de que había una fecha extratemporánea para seguirse como asignando los cursos libres. Pero yo fui al perfil de Facebook y Ok. no encuentro como que ese link. O usted me puede decir si todavía está habilitado o no, porque me asigné a otros cursos que ahí sí me dio error. Prácticamente no recibí nada de esa asignación. Esa es mi duda. Sí, pues cualquier duda de asignación de este o cualquier curso, el correo tiene que escribir un correo a cursoslibres@ingeniería.usac.edu.gt. Entonces ahí manda un correo y ellos le solventan. La verdad es que no sé todavía si sigue si hubo asignación extemporánea hasta el lunes o martes de la semana pasada. Que por eso es que a algunos de ustedes no les salía este curso. Bueno, hay quienes están llevando varios, ¿verdad? Pero este y los otros cursos. Pero no sé si sigue la asignación o si ya la cerraron o la van a abrir. Sí, no estoy enterado. Pero sí, les puede escribir un correo, como le digo, es cursoslibres@ingeniería.usac.edu.gt. Ahí les pueden enviar un correo y consultar, ¿verdad? De que ustedes si no hay a tal curso y no le sale, o si va a haber asignación o algo así, y ellos le resuelven. ¿Sí? Ok, gracias.
Bueno, con mucho gusto. Rafael me había levantado la mano también. Rafael, ¿no? No, dije, gracias, ahí estamos. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar. Listo. Vamos a iniciar entonces. Aquí está. Bueno, seguimos en la unidad 1 de introducción al curso, que básicamente lo primero que quiero hacer es una retroalimentación para quienes no se pudieron conectar en algún curso o pues simplemente para volver a recordarnos lo que vimos. De esto va a venir buena parte del examen, así es que oídos todos porque probablemente de acá vengan varias preguntas. Vimos de elementos clave en las dos clases anteriores que existen dos términos muy similares, que es el de calificación y el de validación. Decíamos que en esencia la calificación y la validación son la misma cosa porque yo voy a venir y voy a hacer una prueba documental. La OMS veíamos la definición de validación concretamente que decía que era la verificación documentada de algo que ya estaba estandarizado. Entonces, eso es básicamente validación o calificación. Conceptualmente es lo mismo. Por ejemplo, usted, aterrizándolo ya en industria farmacéutica, nuevamente, si usted va a validar el proceso de fabricación de pastillas, entonces usted se supone que ya hizo el procedimiento, ya capacitó al personal, ya estandarizó los tiempos, ya estandarizó las cantidades, los equipos, y entonces va a venir y va a validar que eso funcione. Entonces va a ser pruebas documentadas donde usted pueda demostrar que lo que estandarizó está bien. La diferencia, decíamos que la calificación va a aplicar concretamente para un componente de un sistema. Por ejemplo, si vamos a nuevamente al ejemplo de la validación de las pastillas, nosotros vamos a calificar las personas. Nosotros vamos a calificar los equipos independientemente. Nosotros vamos a calificar, no sé, las metodologías de análisis, qué sé yo, pero voy a validar el proceso como tal. Entonces, es lo mismo, solo que calificaciones para componentes de un sistema y validaciones para un todo. ¿Sí? Esa decíamos que era la diferencia entre ambas. Aunque es probable en el RTCA y en todos lados usan indistintamente calificación, validación, porque pues la verdad para no estar va a escribir, pero ya sabemos que conceptualmente calificación es más pequeño porque es para una parte de un todo, mientras que la validación va a ser para un todo, ¿sí? Luego vimos el RTCA de BPMs en industria farmacéutica, está cargado en el aula virtual. Vimos que básicamente son diferentes aspectos que piden en Guatemala o en Centroamérica específicamente para fabricar y cumplir con buenas prácticas de manufactura. Decíamos que este RTCA que utilizamos se basa en el informe 32 de la OMS. Alguien de ustedes me preguntaba que cuál es el más actualizado, pues como les decía, va a depender de qué vamos a evaluar y lo vamos a ir viendo. Pero específicamente en el informe 32 es donde se basa el RTCA. Decíamos también que concretamente en el capítulo 16 es donde habla del tema de validaciones. Entonces ahí está para que le echaran una ojeada o cuando puedan, para que vean todo lo que se tiene que incluir. Luego veíamos que siempre de ese RTCA, pues podemos extraer la pirámide de validación. La pirámide de validación la vimos en un dibujito de colores que decíamos que son cada una de las etapas que tenemos que validar y el orden que debería de tener. Decíamos que en un mundo ideal, porque en la realidad no pasa lamentablemente siempre así de que ese es el orden, se debería calificar primero el tema de las áreas, ¿verdad? Luego los sistemas críticos, luego los equipos, por ahí veíamos ya los temas de fabricación, los temas de la limpieza y por último los sistemas informáticos. Y decíamos que paralelo a ello va a estar el tema de calificación de personal y el tema de calificación o validación de métodos analíticos. Eso, como les digo, es más o menos para que tengamos una idea de la lógica a seguir, pero vamos a estar trabajando durante el curso, espero, como les decía, cubrir todos los peldaños de la pirámide y si no, pues por lo menos conceptualmente sí lo voy a procurar mencionar para que ustedes sepan más a profundidad qué es una calificación de equipos, qué es una validación de un sistema. Luego, pues ya decíamos que sigue el tema de el plan maestro de validación.
El plan maestro de validación mencionábamos en la clase anterior, que es un documento que nosotros vamos a realizar para dar las directrices de trabajo. La validación, como les decía, no es un proceso que vamos a hacer empíricamente, sino que es algo que debe hacerse posterior a un análisis. Entonces, por ejemplo, si usted va a empezar en una industria farmacéutica de cero que acaban de crear, usted debería de reunirse con todas las personas encargadas, las jefaturas, los dueños, etcétera, etcétera, para poder platicar qué es lo que usted va a hacer, qué va a calificar, cuánto tiempo se va a tardar. Y hablábamos que por ahí va a ir el tema de los recursos. En un plan maestro de validación debería de incluirse el costo económico, el costo de personal, el costo del tiempo, etcétera, ¿verdad? Todos los recursos que usted va a utilizar para poder llevar a cabo la validación. Dentro del plan maestro de validación es importante el tema del cronograma, porque en un cronograma usted pone, bueno, voy a validar en 6 meses o en 2 años. Usted pone en el primer mes, voy a hacer esto, en el segundo mes esto, tercer mes hasta cubrir el tiempo que usted se fijó, ¿sí? Y con base a ello es que por lo general son las auditorías, porque en una primera auditoría de calidad tal vez no le van a pedir el 100% de la validación si usted la tiene proyectada 3 años y la auditoría fue 1 año, pero en ese año ellos van a cotejar que lo que usted planificó que iba a hacer en ese año, en realidad se esté cumpliendo. Ese es el tema del plan maestro de validación. Voy a buscar alguno para dejárselos de ejemplo. Realmente por tema tiempo yo no les puedo dar como a detalle cómo hacer uno como tal, porque la verdad es que es bastante amplio todos los temas. Sin embargo, voy a procurar buscar ejemplos para dejárselos en el tema de la bibliografía y que ustedes puedan ver más o menos cómo es, qué llevan. Aunque ahora yo creo que un plan maestro de validación, ustedes lo googlean, ponen un ejemplo de un plan maestro de validación y les va a salir seguramente un documento con más o menos la estructura que lleva. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es retroalimentación de lo que hemos visto. Y por lo más importante que hemos visto de las 2 clases anteriores. ¿No hay ninguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Todo claro, ingeniero, gracias. Excelente. Muy bien. Bueno, pues entonces ya ustedes cuando hagan el plan maestro de validación, si alguien está contratado en una industria o va a entrar en una industria que lleva cierto tiempo de estar en operación, ustedes se pueden saltar el tema del plan maestro de validación en el sentido de hacerlo de cero, porque van a encontrar muy probablemente bueno, sí tendría que haber un plan maestro previo. Lo que pudieran hacer ustedes es analizarlo y decir, no funciona, lo voy a mejorar, o pues voy a repetir lo que dice ahí, ¿verdad? Pero es raro que ustedes vayan en una empresa que ya esté en marcha que no tenga. Me atrevería a decir que ninguna que tiene certificado de PMs no puede ser que no tenga. Entonces, ustedes a partir de ellos que pueden ver qué es lo que van a hacer o si es posible, de repente la persona que lo hizo puso que lo iba a hacer todo en 6 meses para que le pagaran y en realidad eso es imposible de hacerlo, ustedes pueden adaptar. Bueno. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo las validaciones? Ya esos documentos o esas pruebas que decíamos que voy a realizar. Para eso yo voy a usar herramientas. El RTCA específicamente me menciona a mí 2 herramientas. La primera se le conoce como protocolo de calificación o validación. Ya sabemos la diferencia entre uno u otro, pero lo vamos a utilizar más... es más común que vean ustedes el tema calificación, pero ya sabemos que a veces es calificación, a veces es validación. Entonces, ¿qué es básicamente el protocolo de calificación? Es la herramienta específica de las actividades a realizar y que concretamente debe llevar. El plan maestro a usted le va a decir a grosso modo qué es lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer, con quién lo va a hacer y cuánto le va a costar. Ya el protocolo es, por ejemplo, si usted mencionó que va a ser en 6 meses la validación del aire o en 1 mes la calificación del tanque A, usted solo lo menciona así. Ya en el protocolo es donde ya usted va a ir a tomar las fotos del equipo, va a ser más específico, o sea, va a aterrizar lo que usted planificó en el plan maestro. Un protocolo debe de llevar, sí o sí, firmas de responsables. Esto pareciera tonto, pero sí es un parámetro que el RTCA menciona como crítico, el tema de las firmas. Si usted hizo todo el documento, pero no está firmado,
es un hallazgo importante, porque da la pauta que usted no socializó el documento. O sea, no sabe la persona que le calificó el equipo, no lo revisó si de verdad estaba bien o no, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de las firmas es algo bien importante que debe de estar, porque la firma por lo general se acompaña con la fecha. Entonces ahí dice, bueno, Juanito lo hizo el 10 de agosto del 2024. Alejandro lo calificó o lo revisó el 20 de agosto del 2024. Y Marcela lo aprobó el 30 de agosto del 2024. Es importante porque ahí se denota en las firmas quién lo leyó, bueno, quién lo hizo, quién lo revisó y quién lo aprobó. Las validaciones nunca van solo revisadas por el encargado del departamento de validación. Por lo general deben de llevar firmas de aseguramiento de la calidad, debe de llevar por ejemplo, si es un equipo de producción, pues obviamente el jefe de producción, la jefa de producción, el coordinador de producción, como sea que le llamen, la gerencia o el director técnico, dependiendo quién sea la máxima autoridad, debería de revisarlo. Además de las firmas, debe de llevar la metodología. La metodología básicamente es describir cómo usted va a hacer esa calificación. Esto lo vamos a ir viendo específicamente en cada peldaño de la validación, pero por ejemplo, si usted va a hacer nuevamente la calificación de un equipo, usted va a decir, bueno, voy a agarrar el equipo, lo voy a mover, lo voy a poner en este lugar, o es fijo, entonces no lo puedo mover, entonces voy a encender el equipo, voy a medir, voy a hacer marcas, voy a medir el caudal que sale del equipo cada media hora. Esa es la metodología. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a evaluar? ¿Sí? Y los criterios de aceptación. Esto es clave, porque usted va a hacer las pruebas para demostrar que mezcla. Por ejemplo, en la clase pasada o antepasada yo mencioné algo de un refrigerador y alguien me dijo enfriar, ¿verdad? Entonces, sí, pero ¿qué es frío? De 10 grados, de 20 grados, de 5 grados, de 0 grados. En el criterio de aceptación, ustedes ponen, se va a dar como conforme, o en industria farmacéutica les encanta la palabra cumple, les va a dar, se da como cumple si la temperatura es de 10 grados o si la temperatura es menor a 0, si fuera una refri, por ejemplo, un congelador. Esos son los criterios de aceptación. En el agua, por ejemplo, si el pH es de 6 a 8, si la dureza es menor a 500. Eso es el tema de los criterios de aceptación. Cuando hablemos de criterios de aceptación, nos vamos a referir muy, muy, muy comúnmente con las normas. Ahí es donde va a entrar la normativa que aplica. Por ejemplo, si es el agua, si vamos a utilizar la USP, si vamos a utilizar la COGUANOR, cuando sea el aire, si vamos a usar alguna ISO, entonces la ISO ya me da a mí los criterios de aceptación para temperatura, para humedad, etcétera, etcétera. Pero sí tiene que decir cómo lo va a hacer, que es la metodología. Ahí se incluye cuánto tiempo y los criterios de aceptación. ¿Qué es estar bien o cumple? ¿Qué es no cumple? ¿Sí? Y la temporalidad, que es cuántas veces lo va a hacer. Si lo va a hacer una vez, lo va a hacer 2 veces, lo va a hacer 20 veces, lo va a hacer 10 veces. Es lo más normal que van a encontrar en industria farmacéutica porque casi, fíjense que realmente uno tiene que hacer un análisis de lo que puede hacer. No todas las validaciones les dicen a ustedes que lo hagan, o sea, no dice que las pruebas tienen que hacerse 10 veces, por darles un ejemplo. Ustedes pueden hacerlo 10 veces, claro que sí, pero eso implica más tiempo, más trabajo, más costos. Cuando usted puede demostrar lo mismo con 2 pruebas, con 3 pruebas. En algunos casos exclusivos se hace una única evaluación. Ahí vamos a ver cuándo se hace una única evaluación. Pero lo más normal es que uno lo haga por triplicado. O sea, 3 veces la misma prueba para demostrar que no fue suerte, ¿verdad? Que en el primer mezclado me dio, en el segundo también, en el tercero también. Si ya me dio 3 veces consecutivas, digo yo, bueno, sí está bien. Puede ser que solo la primera me dio por suerte, no porque el equipo esté bien. Entonces, es más normal que se utilice triplicado. Si alguien lo quiere hacer 10 veces, perfecto. Pero lo más común es triplicado en algunas pruebas. Vamos a ir viendo eso.
No 2, porque cuando se evalúa, por ejemplo, el tema de linealidad, cuando ustedes ponen dos puntos, siempre les va a quedar línea recta, porque es el inicio y el fin. En cambio, en triplicado, ustedes pueden ver de un montón de cosas, ver la tendencia, etc. Eso es más de estadística, lo vamos a ver. Y también se acompaña con descripción de conceptos y referencias. Por ejemplo, si usted va a hablar del tanque, entonces puede hacer alusión a cómo es el tanque, dónde se enciende, quién lo usa, por qué lo está haciendo, qué hace el tanque, ¿verdad? Porque de repente hay tanques que son de mezcla, hay tanques que son de almacenamiento, hay tanques que son en caliente. Entonces, ahí se acompaña esa parte. Y el tema de las referencias. ¿De dónde sacó los criterios de aceptación? ¿Se lo sacó de internet? ¿De verdad buscó una norma formal? ¿O dónde? ¿Sí? Eso es lo que debería de aparecer como mínimo en un protocolo de calificación. Si usted le quiere poner más, excelente. Como les decía, las validaciones son un tema muy amplio que da mucha libertad a que la persona quien lo haga deje su sello personal, para bien o para mal. Ustedes pueden incluir diferentes cosas, pero esto es lo mínimo que debería llevar. ¿Todo bien hasta ahí? Todo claro, ingeniero. Sí. Sí, Excelente, gracias. ingeniero. Perdón que pregunte tanto, pero gracias. Perdón que pregunte tanto, pero aparte de las dudas, también como les digo, ahorita yo veo solo la presentación, entonces no sé si me sacó esto, si estoy hablando solo, y etc. Bueno, siguiente. La segunda herramienta que menciona el RTCA es el informe de calificación. ¿Qué es el informe de calificación? El informe de calificación es el documento presentación que recopila los resultados e información obtenida en las evaluaciones. En el protocolo usted viene y planifica qué va a hacer. Y en el informe usted presenta los resultados. Por ejemplo, usted dijo que la temperatura de la refri iba a ser de 0 grados triplicado. Entonces usted tuvo que haber visto cómo medir la temperatura y medir. Y luego en el informe usted viene y imprime ese certificado, la foto, lo que sea que usted usó para hacer esa medición y se coloca. Y se hace un documento donde se presentan ya los resultados. Ese es el informe. El informe debe contener al menos tablas y diagramas. ¿Qué son los resultados cuando aplique? Porque vamos a ver que, por ejemplo, en calificación de instalación, que ahorita lo vamos a ver, alguien en el chat de la clase anterior me mencionó los tipos de calificación o los momentos, hoy lo vamos a ver. Entonces, a veces no lleva datos cuantitativos, a veces solo es una foto, a veces es solo una fotocopia, a veces sí, porque de repente hay números. Entonces va a haber una gráfica, una tabla, un cálculo. Entonces, tablas y diagramas cuando aplique. Sí o sí, aquí lo puse en mayúscula porque eso lo va a llevar siempre y a mí personalmente es lo que considero que es lo más importante, es el tema de las conclusiones. ¿Qué concluyó? El equipo no cumple porque, ¿por qué? O sí cumple, ¿por qué? O sea, las conclusiones deben ser claras y precisas en función de qué es lo que usted quiere demostrar. Por ejemplo, en el protocolo no menciona objetivos. Quienes han estudiado algo de química, a uno lo acostumbran que tienen que haber objetivos específicos y conclusiones, ¿verdad? Entonces, si hay 10 objetivos específicos, yo esperaría 10 conclusiones. En este caso, a mí no me pide esa correspondencia, sin embargo, sí tengo que, yo personalmente a los protocolos les pongo un objetivo, por lo menos un general, para poder de ahí sacar mis conclusiones. Sin embargo, no pide como tal la guía que tenga un objetivo o que tenga 10 conclusiones y 10 objetivos específicos, pero como les digo, ahí queda mucho al criterio y a la creatividad, al conocimiento que ustedes tengan previo, ¿verdad? Recomendaciones también es importante, eso sí debería tener, porque por ejemplo, si no cumple, no es solo no cumple, ¿verdad? Sino ustedes como validación pueden decir, bueno, no cumple, pero se sugiere hacer esto, 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 o sí cumple y sugiero a seguir haciendo esto para que se mantenga igual, o hacer esto para que mejore incluso. Siempre el tema de las firmas de los responsables, importantísimo en todos los documentos, no solo en validación, porque sí lo pide la norma. Y como le digo, correspondencia con base al protocolo. Si ustedes dijeron que van a medir la temperatura en el protocolo, en el informe, yo espero encontrar temperaturas.
No puede ser como ha pasado de repente, ¿verdad? Que dice en Wikipedia, a veces me ha pasado en trabajos, eso es bien gracioso, que ponen ver tabla 5 y resulta que la tabla 5 nunca estaba, ¿verdad? Entonces, igual, si ustedes ponen temperaturas en el protocolo, yo espero ver en el informe datos de temperatura, no de masas, ¿verdad? Porque entonces no hay correspondencia entre el protocolo y el informe. Y pues se recomienda el tema de los anexos. Los anexos pues puede ser una hoja de datos donde ustedes anoten los resultados o el certificado de control de calidad, el certificado del equipo que ustedes van a usar, no sé, fotocopias, patrones, o sea, lo que ustedes consideren que es importante para quien lea el informe diga si lo hizo bien o no lo hizo bien, ¿sí? O cuando uno ve el tema de trazabilidad, ¿verdad? Que es de repente de ver hacia atrás los datos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice 10 grados, pero sí, entonces me voy a certificado 10 grados y si está digital, pudiera ver el archivo digital para que haya hacia atrás como ir verificando de dónde salió el dato, ¿verdad? Eso, si ustedes lo consideran, puede colocarse en anexos. Yo personalmente, cuando he trabajado validaciones, he trabajado protocolo, informe y un informe final. Sin embargo, era mucho trabajo porque era poner 2 informes. Entonces yo en el protocolo ponía lo que les mencioné. En el informe para mí era una hoja de datos en blanco donde yo ponía los documentos, o sea, por ejemplo, los resultados a mano con firmas y todo. Y en el informe final yo ya ponía solo resultados, conclusiones y recomendaciones. Pero también entiendo que como no lo pide la guía, no es obligatorio que ustedes hagan 3 documentos, solo con protocolo e informe es suficiente. Y yo les sugiero que ustedes hagan una hoja de datos originales o anexos para poder colocar la información, para evitar hacer tanto documento. También esto lamentablemente va a quedar muy a criterio. Yo en la universidad, por ejemplo, llevé un curso en una ocasión que literal ustedes era por peso el documento. O sea, si ustedes me entregaban 50 páginas, sacaban 100. Si alguien me entregaba 10 páginas, sacaban 0. Entonces, realmente a mí personalmente, yo soy muy partidario de documentos pequeños. O sea, unas 4 páginas, pero que de verdad estén las gráficas y las conclusiones que son. Pero en industria farmacéutica veo mucho que pasa eso, que la gente pone fotocopias de fotocopias de fotocopias para entregar unas validaciones. Un director técnico en un momento me decía, mire, es que cuando llega el de validaciones lleva como 20 tarimas de documentos. A mí personalmente eso no me parece. Pero la verdad es que queda muy a criterio de quien lo haga, porque en ningún lado de la guía les dice que la validación del agua tiene que ser de 10 páginas. O sea, queda muy abierto el criterio de ustedes. Yo personalmente mis validaciones no son tan extensas, pero sí he visto algunas que de verdad, como les digo, sí en serio son unos documentos gigantes, ¿verdad? Y al final de cuentas uno ve el documento gigante y 3 conclusiones. Entonces, a mí personalmente preferiría 2 hojas llenas de conclusiones que 50 hojas o 200 hojas de fotocopia, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, ahí queda muy a criterio de quien lo haga. Específicamente en el RTCA, aquí les puse la foto, les menciona, por ejemplo, en el capítulo 16.3 o en el inciso 3, les menciona los protocolos de validación están aprobados, es el tema de las firmas, y ellos lo consideran como crítico. Veíamos en la clase anterior que entre los hallazgos el crítico es de los más graves, entonces ellos sí ven un muy grave que no esté firmado. Más que si no está hecho, por ejemplo, si la metodología no está clara, lo toman como mayor. O sea, lo ven como un riesgo menor que esté más o menos la metodología a que no esté firmada. Habla de que tiene que tener criterios de aceptación, que si el informe final está aprobado y tiene conclusiones, también lo ve como crítico, y que si la documentación está resguardada y se localiza fácilmente, ¿verdad? Eso es algo bien importante, no solo en validación, en cualquier actividad que sea de documentación, ¿verdad? El tema de ser un poco ordenado para no traspapelar tanto la información. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, todo bien. Gracias. Hoy vamos a ver solo conceptos. Espero ya en la siguiente clase les vamos a mostrar ya ejemplos concretos para que ustedes vean cómo aterrizar esto, porque realmente al final de cuentas la validación es hacer los documentos. Sí hay que saberse más o menos qué es un protocolo, qué es un informe,
pero al final de cuentas yo lo que quiero y es lo que vamos a hacer de proyecto, que espero publicárselos la otra semana, para que lo empiecen a trabajar y tengan tiempo de hacerlo, es hacer una calificación de un equipo. Entonces, se los adelanto para que apliquemos los conceptos que vamos a ir viendo. Al final de cuentas, la evaluación es para aplicarse, no es tanto para que se aprendan de memoria el RTCA o para que se aprendan de memoria las definiciones, sino que sepan cómo aplicarlas. Entonces, vimos el plan maestro, vimos que vamos a utilizar el protocolo y el informe, pero entonces, ¿cuándo vamos a aplicar la validación? Entonces, ahí van a ser los momentos de la validación o los momentos en los cuales nosotros vamos, o también se le conocen como etapas, donde ustedes van a aplicar esos documentos. Eso, como les digo, me lo mencionaban en el chat la clase anterior. Aquí se los traigo como etapas. En la primera etapa, nosotros deberíamos de calificar o validar, como les digo, van a encontrar esa palabra indistintamente, la calificación de diseño. Eso es lo primero que ustedes deberían de evaluar de algo. ¿Qué es la calificación de diseño? La calificación de diseño es, por ejemplo, eso es en un mundo ideal, volvemos, porque por lo general cuando esto aplica, cuando ustedes no han comprado o no han puesto el equipo. Cuando ya está puesto, esta parte se omite. La calificación de diseño es que, por ejemplo, ustedes cuando crean su laboratorio farmacéutico, ustedes definieron, por ejemplo, que van a hacer un cuarto de fabricación de ampollas estériles, por ejemplo. Ustedes definieron que va a tener 3 metros de largo por 2 de ancho y que va a tener 5 metros de altura, que va a ser toda blanca, que va a tener piso gris, que va a tener curva sanitaria, que no va a tener ventanas y que va a tener una puerta de vidrio. Eso es lo que ustedes diseñaron. Esa es la calificación de diseño, cuando ustedes vienen y colocan el listado de características o atributos que ustedes requieren para un área, para un equipo, para un proceso. Por ejemplo, si ustedes van a diseñar cómo es el sistema de agua, cuántos equipos esperan tener, de qué material, de qué tamaño, cuántos manómetros va a tener, si va a tener válvulas. Ese es el diseño. A esta calificación o a este montón de requisitos se le conoce como requerimientos de usuario. En un requerimiento de usuario usted coloca todo lo que necesita, porque de repente si el cuarto es de 2 metros no va a entrar un tanque de 5 metros, ¿verdad? Tiene la limitante de la altura. Entonces todo eso se debería de colocar. Inmediatamente después se hace la calificación de instalación. La calificación de instalación entonces es correspondiente a la de diseño, porque si yo puse que el tanque era de 1 metro, cuando ya lo colocan, yo voy con esos requerimientos de usuario a cotejar. El tanque sí es de ese tamaño, el tanque sí es de ese color, sí tiene esos manómetros, esos accesorios, tiene entrada de vapor. O sea, todo lo que yo definí en el diseño, en papel, como dicen, ahí sí que dicen que el papel aguanta con todo, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo coloqué de requisito, yo voy cuando ya está instalado y lo comparo. Esa es la calificación de instalación. Ustedes dijeron que tenía que ser 10 tanques de color plateado, con ventana, etcétera, etcétera. Eso que ustedes colocaron como requerimiento de usuario se va a ver cuando ya está colocado y ver si cumple o no cumple. Y esa es una calificación de instalación. Sin embargo, en la realidad es un problema porque cuando ustedes vayan a una industria es muy común, o si ya están en una y ya les ha pasado, que ya está hecho todo. Entonces la calificación de diseño se omite porque ya está puesto el tanque, ¿verdad? Entonces en la calificación de instalación uno se topa con problemas porque como no hay un requerimiento de usuario, uno se tiene que lamentablemente inventar o buscar qué era lo ideal ahí y prácticamente sacar los requerimientos de usuario para poder hacer la calificación de instalación. Inventar, ¿en qué sentido? Por ejemplo, a mí me habla del material acero inoxidable, que vamos a ver qué materiales son los que se utilizan. Eso es lo que dicen las normas en cuanto a fabricación. Entonces yo asumo que tendría que haber sido de acero inoxidable. Entonces ir a verificar que el tanque que está instalado sí sea de ese material. Aunque no lo hayan pedido así, pero como ya está, yo voy a evaluar que físicamente esté bien. O en el tema de las balanzas, ¿verdad? Que estén rectas, que no sean móviles,
que estén delimitadas, que no tengan una inyección de aire encima, o que tengan un acrílico, o estén tapadas de alguna forma para que no les altere el peso. Estos requerimientos son típicos de una balanza, aunque no tengan los requerimientos de usuario, eso es lo que yo le puedo evaluar. ¿Queda claro lo del diseño y lo de la instalación? ¿Sí? Ingeniero, disculpe, fíjese que yo tengo una duda con respecto a lo de la calificación del diseño, porque como usted menciona, Ajá. en un laboratorio farmacéutico, pues por norma se sugiere o se pide, mejor dicho, que sean, por ejemplo, las mesas, ¿verdad? En donde se va a trabajar el producto, o donde se va a empacar y cosas así, pues sean Ujú. de metal o aluminio y eso. Pero, por ejemplo, como no en todos los lugares se cumple, entonces ya ese diseño, se podría decir, ya no se tendría que regir bajo esas sugerencias o normas, sino que ya uno las, como dice usted, digamos, las acopla al lugar. A lo que está. Sí. Obviamente hay ciertos materiales que no, o sea, siempre y cuando cumpla con los requerimientos de la industria, no importa, pero es muy normal, lamentablemente, que no exista la calificación de diseño, por lo menos en la mayoría de laboratorios que he visto en Guatemala, salvo cuando ya hay un laboratorio farmacéutico con un departamento de validación ya formal. Entonces, por ejemplo, a partir del 2024 ya está bien formal, entonces cuando empiecen a comprar equipos en el futuro porque se arruinó el que está, o se arruinó la mesa, o qué sé yo, entonces ya van a implementar el tema de calificación de diseño. Pero me atrevería a decir que el 80-90% de los laboratorios ya estaban instalados cuando empezó el tema de validaciones. Entonces tuvimos que partir de calificación de instalación, obviándose la de diseño. ¿Sí? Sí, cuando ya está colocado, pues lamentablemente ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Porque qué bueno fuera que uno dijera en una industria, ay, miren, me quitan todas las mesas, las voy a diseñar y me las traen nuevas, ¿verdad? Lamentablemente eso no pasa casi nunca. Entonces, en ese caso, pues nos toca saltarnos esa etapa y empezar directamente en la instalación y pues ver qué es lo que tendría que estar o cómo hacer que cumplan lo que ya tenemos, ¿verdad? Siempre y cuando se cumpla con las normas, porque por ejemplo hay materiales como la madera que no es permitido, entonces yo no puedo calificar como correcto en un área de fabricación una mesa de madera, o sea, eso no es permitido. En ese caso sí no se pudiera validar, o sea, en ese sentido habría que cambiar el material. O, por ejemplo, no usar acero inoxidable en un punzón de una tableteadora, por ejemplo, que sea de plástico, por decirlo. O sea, o no, plástico tal vez no, tal vez de, no sé, un material que no es permitido. O sea, hay ciertas normas que definitivamente no nos podemos saltar, pero hay otras normas que sí se pueden adecuar, ¿verdad? A lo que está. ¿Sí? Gracias, Entonces, ingeniero. con mucho gusto. Entonces, igual, yo se los dejo acá para que sepan que sí existe y que sí debería de estar implementado. Y si están trabajando en esto, desean trabajar en esto o algo, pues ustedes sepan que sí existe una calificación de diseño y que en un mundo ideal se debería de hacer antes de comprar algo. Por lo general en la industria pasa mucho que se arruina un tanque, buscan el más barato o compran mucho lo que es asiático por el tema de los costos y lo ponen sin garantías, sin nada. Entonces se salta el tema de calificación de diseño, porque después resulta que compran una máquina que no tiene los repuestos aquí en Guatemala. Entonces lo que se ahorraron en la compra se gastan el doble en conseguir un repuesto y un montón de cosas. Pero yo entiendo que pues también ahí ya no es responsabilidad del departamento de validación, porque tampoco es que compren todo lo que uno desea, ¿no? Bueno, esto, como les digo, lo vamos a ver de forma general porque va a tener su aplicación ya en el agua, en el aire, etcétera, ¿verdad? La tercera etapa es la calificación de operación. La calificación de operación va a consistir en revisar los controles, las alarmas que tiene un equipo o un proceso o un sistema crítico como tal. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la operación y el desempeño, porque ambos son revisar parámetros ya de una producción como tal. Por lo general en la operación, si es un equipo, se ven únicamente que funcionen los botones, los controles, las alarmas. Por ejemplo, si es una balanza, le aprieto el botón encendido, encendió, súper. No encendió, no está bueno. Las calificaciones de operaciones o de operación es muy normal que se haga una única vez.
Con una es suficiente. Si la quieren hacer triplicado, súper, pero con una es suficiente. Ahora la calificación de desempeño va a ser cómo evoluciona o cómo trabaja un sistema, un proceso a largo plazo. Aquí es por si voluntariamente hacer las evaluaciones triplicado o más veces, si ustedes lo consideran. Entonces, esa es la diferencia. La operación va a ser una revisión, por ejemplo, volviendo a un equipo. En una operación yo pudiera ver los botones de un equipo. Y en desempeño, si ese equipo, si fuera un tanque de mezclado, por ejemplo, si realmente mezcla. ¿Cómo lo voy a evaluar? A través de una prueba de homogenización o de contenido de un producto. ¿Sí? Entonces ahí está la diferencia. La operación puede ser una única vez, yo pruebo el botón o los botones. Lo puedo hacer 3 veces, excelente. Pero es normal que una única revisión sea suficiente para una calificación de operación. Si ustedes consideran que es muy poquito y lo quieren hacer 10 veces, excelente. Y una calificación de desempeño, CIFOR, si voluntariamente mínimo deberían de ser 3 veces. 3 lotes, 3 placebos, 3 repeticiones, 3 ocasiones. ¿Sí? Eso, como les digo, son los conceptos generales. Luego lo vamos a ir viendo aplicado la instalación, operación y desempeño en el agua, en el aire, en los equipos, etc. Pero a grosso modo, esas son. Nos van quedando un par de minutos. Me voy a apresurar para ver un poco más y así terminamos unos 5 minutos antes del examen para que tengan chance. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Ninguna duda? Vamos muy rápido, creo yo, ¿verdad? Un poquito, más o menos. Yo tengo una duda acerca de las calificaciones por operación. ¿Es preferible hacerlo por cada lote o en cada lote se tiene que hacer por las 3 que mencionaste? Por ejemplo, las 3 veces es mejor en el desempeño. Con una vez es suficiente en la operación. Por ejemplo, vamos a aterrizarlo en un equipo, como les digo. Si usted va a calificar, por ejemplo, un horno de secado. En un horno de secado, usted en la operación va a probar que encienda, que apague, que abran las puertas, que se muevan las bandejas, si fuera de bandejas o si fuera de otro tipo, pues que los mecanismos internos funcionen. Esa es la calificación de operación. Y la calificación de desempeño es que usted le ponga 80 grados Fahrenheit y que usted le meta un termómetro triplicado y que de verdad el termómetro le diga 80. ¿Sí? Esa es la diferencia. La operación por lo general se extiende a controles y alarmas propios, pero más es que funcione, que aparezca en la pantalla, que encienda, que apague, que se ponga la luz. Ya en el desempeño es donde yo voy a ver realmente si sí está bien. O sea, si por ejemplo yo le seteo 70 grados y en efecto me saca 70 grados. No puede ser que yo le setee 70 grados y me salga 20, ¿verdad? Eso es lo que se ve en el desempeño. Y estas etapas pues son secuenciales porque ideal o la forma correcta es primero hacer el diseño, luego la instalación. Si no hicieron el diseño, pues la instalación primero, luego hacer la operación y de último hacer el desempeño. Debería de ser ese orden siempre, porque por ejemplo, ¿cómo va a evaluar usted una balanza si está torcida? O sea, si estaba mala la instalación, era imposible llegar hasta la operación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso sí debería tener ese orden. Ustedes calificar la instalación cuando ya la tienen, pasar a la operación cuando ya lo tienen, pasar al desempeño. Hay varias formas de hacerlo. Yo he visto que hay industrias donde hacen un protocolo único, donde incluyen todo. Incluyen la calificación de instalación, operación y desempeño de un equipo y en el informe instalación, operación y desempeño. Sin embargo, el problema ahí es que si es tardado, ustedes dejan inconcluso el informe porque no lo terminan rápido, ¿verdad? Entonces hay 2 enfoques o 2 formas de hacerlo. Hacer un protocolo e informe para la instalación, un protocolo e informe para la operación y un protocolo e informe para el desempeño. No es por si voluntario hacerlo así, pero yo les recomiendo desde mi experiencia trabajar 2 documentos por cada etapa de la validación para que si en caso la auditoría llega o incluso sus jefes, sus encargados, les hacen una inspección para ver cómo van, ustedes puedan entregar algo completo. Porque si ustedes hacen un documento para instalación, operación y desempeño, es probable
que no lo tengan concluido cuando les revisen algo. En cambio, si hicieron algo de instalación, algo de operación por separado, van a decir, miren, no he terminado el desempeño, pero ya tengo la instalación y la operación. Aquí está. Tanto para una inspección de un Ministerio de Salud, por ejemplo, como para una inspección interna de sus jefes, porque pues eso es aparte, ¿verdad? O sea, el ministerio los audita cada cierto tiempo, pero eso no exime a las jefaturas internas de la empresa que lo puedan estar verificando cómo está. ¿Sí? Si quieren, vamos a entrar al tema del agua, entonces mejor en la siguiente clase, que ya sería la siguiente unidad. O sea, con esto de la instalación, operación y desempeño, finalizaríamos la primera unidad y pues ya espero en la segunda unidad, que son lo de sistemas críticos como tal, ya pues poder aterrizar estos para que vean cómo es un protocolo, cómo es un informe de un sistema de agua, de un sistema de aire HVAC, de un sistema de aire comprimido. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Ok, hola, buenas noches, ¿Todo ingeniero. bien? Yo tengo una duda. Es acerca ¿Qué del manda? RTCA, no tanto la aviación. En las Ujú. bodegas de almacenamiento es permitido usar tarimas de madera. Tarimas de madera. No. Ajá. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no, pero fíjese que realmente yo no he visto como que mencione al 100 que no, pero la verdad es que no las aceptan. Casi siempre son de plástico o de algún otro material. Pero madera, creo que no. Es probable que no lo acepten. Ok, sí, porque cabal mi duda, que cabal en el RTCA no especifica qué No. material. Es que realmente el RTCA tiene vacíos, ¿verdad? Ustedes al final le cuentas, es una reglamentación y tiene ciertos vacíos y se auxilia en otras normas, ¿verdad? Por ejemplo, a mí en mi experiencia personal, en el tema de aire, por ejemplo, no dice como tal cuánto tiempo lo vaya a hacer usted. Como yo les digo, si es triplicado, 10 días, pero el Ministerio de Salud tomó el criterio de que son 20 días, por ejemplo. Entonces, esos 20 días los sacaron de un protocolo de calificación de equipos para vacunas de no recuerdo qué. Entonces, queda muy a criterio también de la autoridad sanitaria cuando hay vacíos, como que ellas consideran o ellos consideran en algunos temas. El tema de madera, como le digo, una bodega, por ejemplo, de producto terminado, yo no lo veo mal, pero yo sé que ellas no lo aceptan. Lo vería peor tal vez en una de materia prima o algo así que usted tenga sus materiales expuestos, pero ya algo en empaque secundario, por ejemplo, yo no lo veo mal, pero seguramente sí lo va a ver mal el ministerio. ¿Sí? Ok, Entonces, excelente. sugerencia Gracias. es, ok, excelente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Ingeniero, una consulta. ¿Qué manda? Disculpe, tengo una duda con respecto de igual manera a, a las materias primas. ¿Qué Ujú. tan crítico es que en almacenamiento de materias primas, pues las paredes sean de lámina, digamos, galvanizada